Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen, a la familia de la fe con la paz del Señor, esperando que estemos bien y arrancando este nuevo mes que ya lo comenzamos el día de ayer, un nuevo mes que si Dios nos da la salud y la vida vamos a culminar la primera mitad de este año, cuando termine este mes. Eso nos muestra lo rápido que va el tiempo, lo que implica a su vez la diligencia con la que nosotros debemos manejarnos en todos los asuntos, en todos los aspectos, porque caso contrario el tiempo se nos viene encima, nos queda corto y obviamente podemos estar incumpliendo algunas responsabilidades de toda índole. Y hablando precisamente de responsabilidades que tenemos que realizar, responsabilidades de las cuales tenemos que dar cuenta en nuestra vida, a veces a un jefe, a veces a unos colaboradores, a veces a la familia, en fin, ¿no es cierto? Todos tenemos responsabilidades y todos debemos ser responsables. Pensando precisamente en esto, saltó a mi mente el poder compartir de un tema que habla de esto en gran parte, ¿sí? De las responsabilidades que nosotros tenemos, de el saber ejecutarlas, porque algún momento tendremos que dar cuentas. Así que para ilustrar este tema, permítame compartir en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30, que usted me siga con atención y con reverencia a esta porción de la palabra, vamos a hablar de este tema. Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30. Hago yo la palabra, usted la sigue, no obstante de que también aparecerá en pantalla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta parábola, esta enseñanza, esta ilustración que Jesucristo hizo cuando comenzó a hablar no solo de su partida, de su vuelta a la diestra del Padre, a su trono, sino también a mostrarnos que habrá un final de todo, un final de los tiempos, que todo lo que nosotros tenemos debemos saber manejarlo de manera correcta, emite esta parábola. Y es muy común, digo, en estas instancias de la vida de Cristo Jesús, el que haga estas analogías con el reino de los cielos. Por eso es que encontramos más de una vez que dice, el reino de los cielos es como, ¿sí? Es decir, está diciendo, funciona más o menos de esta manera y nos da una parábola para que nosotros podamos entender ese es como. Y aquí encontramos
algunos aspectos que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos destacar. Por un lado dice que este hombre, que lo menciona, dice, hubo un hombre para dar esta enseñanza. Este hombre se entiende que era dueño de todo. Dice que él era dueño de todos los bienes que se tenía y que él había decidido depositar en manos de sus siervos, de sus colaboradores, de la gente que de algún modo había tenido un acercamiento, y les dio acorde a sus capacidades. Es decir, este hombre era un hombre sabio que no estaba esperando el mismo rendimiento, la misma actitud, la misma respuesta de todos, sino que a cada uno le dio lo que consideró que tenía capacidad, que tenía la condición de poder administrarlo, lo entrega de acuerdo a sus capacidades. Dice también que este hombre, en el contexto general de lo que hemos visto, es que él iba a volver a pedir cuentas, ¿sí? Que en un momento determinado, no les dijo cuándo, pero les dijo, algún momento yo tendré que volver, o lo dijo tácitamente, porque usted me va a decir, ¿en qué versículo dice eso, pastor? Tácitamente, y en el contexto de la historia menciona que efectivamente iba a volver a pedir cuentas. También se nota que este hombre es un hombre firme, exigente, que espera mucho de las personas a quienes ha entregado estos talentos, espera que haya una actitud muy diligente para manejarlo, el encargo entregado. Y por último, se le ve a él con una actitud tan firme que es quien da una justa retribución, una justa recompensa a cada uno según lo que ellos pudieron hacer o debieron hacer. Por otro lado, encontramos a unos siervos, ¿sí? Con distintas capacidades, por lo tanto, merecedores de distinto número de talentos, por decirlo así, y que a su vez estos pasaban a ser administradores, ¿sí? Ya no iba a estar ahí el patrón, el dueño de los bienes, para decirles cómo tienen que hacer, cómo tienen que manejarse, si es que lo que están haciendo está bien o que corrijan. No, simplemente les dijo, vea, ya es hora, tengan ustedes por favor, y ustedes van a ser administradores de lo que yo les entrego. Y por otro lado también les deja claro, y de manera tácita también, que algún rato ellos tendrán que rendir cuentas, ¿sí? De lo que hayan hecho, de lo que hayan logrado, en el tiempo que demore el que su señor, su amo, su dueño, el dueño de los talentos o de los bienes, venga a pedirles las cuentas. Hasta ahí, digamos, la repetición de la historia, entendiendo con características de cada uno de los que intervienen en esta situación. Ahora, yo mientras pensaba y mientras oraba para pedirle a Dios que me dé un poquito el desglose de los acontecimientos y qué es lo que debemos nosotros de entender a través de esta parábola, me venía a mi mente, ciertamente porque es proveniente de una naturaleza pecaminosa, venía a mi mente el hecho de que muchos de nosotros, muchos o quizás todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, desde que somos capaces de administrar algo, desde lo más pequeño, cuando somos niños, ¿sí? Hasta cuando ya somos adultos. Digo, todos nosotros hoy en día, hoy, en estas épocas, a veces parece que estamos más preocupados, ¿sí? De mostrar un resultado que de demostrar una verdad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A que hoy es muy típico, ¿sí? Muy típico a todo nivel, no digo que todos estemos en eso, quizás no lo estemos, porque eso sería una fatalidad para mí mismo, como pastor, como líder espiritual, como padre de familia, ¿no es cierto? Entonces, digo, hoy parece que estamos más preocupados nosotros de mostrar un resultado que de demostrar una verdad. ¿Por qué? Porque es muy típico el maquillar las cifras, ¿no es cierto? Entonces, hace poco en nuestro país, hace unos 15 días aproximadamente, en nuestro país hubo un cambio de mando,
¿sí? Salió un presidente, estamos ya con un nuevo presidente, aspirando, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que le guíe, para que le vaya muy bien, que su gestión sea un éxito, porque el éxito de él obviamente será, se verá la repercusión en el bienestar del pueblo, de las mayorías, ¿sí? Y digo, en este cambio, en esta transición, quedó un vacío, ¿sí? En el presidente saliente. ¿Por qué? Porque el pueblo, nosotros, ¿sí? Los que somos uno más de los ecuatorianos que vivimos aquí, no conocimos un informe de cuentas, ¿sí? Una rendición de cuentas como se conoce acá. No conocimos, excepto una que otra declaración en la que obviamente el presidente saliente ha dicho que deja un país mejor. Mejor que cuál país, no sabemos, pero ha dicho que deja un país mejor. Y no tenemos una rendición de cuentas, no sabemos algo que haya dicho que en tal página de tal institución, de la presidencia o de la asamblea ante quienes debía haber rendido las cuentas, etcétera, etcétera, diga, ahí está ya constando mi rendición de cuentas, ¿no? O sea, esto hice, esto logré, acá no se pudo lograr esto otro, no. Entonces digo, quedó un poquito ese vacío, ¿no? De saber, bueno, él dice que deja un país mejor, pero no nos dice respecto de qué y tampoco nos dice el por qué, es decir, algún desglose, algún entendimiento que podamos, ¿sí? Por eso es que me voy a permitir llamar a esa actitud, ¿sí? Que es generalizada, y estoy tomando como ejemplo porque sucedió hace 15 días en nuestro país, pero a esa actitud tristemente generalizada le vamos a llamar así a este tema, ¿sí? Le vamos a llamar maquillando, ¿sí? Maquillando las cifras, es decir, tratando de demostrar un resultado que a lo mejor termina siendo mentiroso y no es la verdadera demostración de la verdad, de los acontecimientos, de los hechos, de lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, debemos entender entonces que si la palabra de Dios nos dice que efectivamente el reino de los cielos es como un hombre que entregó sus bienes y se fue lejos, entonces pues ese hombre es Dios, definitivamente. Los siervos somos nosotros, ¿sí? Y los bienes o los talentos, en este caso como lo llama, que nos ha dado, no se refiere específicamente a aquella moneda o que terminó siendo una moneda que servía para el trueque o que le facilitó, digamos, a la comercialización desde la época de los persas quizás, con los griegos se entiende que ya hubieron algunas monedas acuñadas que servían para facilitar un poco, digo, las transacciones comerciales, que por excepción se las usaba al inicio, porque eran primero muy falsificables, carecían de un valor determinado pecuniario, así que más bien el trueque era un poco más más justo, digamos, en estas transacciones. Y para la época del Imperio Romano, obviamente el talento o el dracma ya tenían un valor real y ya era de uso más cotidiano. Entonces, digo, no nos vamos a referir exclusivamente al talento como una moneda, como algo de valor pecuniario, sino más bien a lo que tenemos, a lo que tenemos. Y para eso yo quiero que veamos, y va a salir en pantalla, un versículo que nos da entendimiento de qué es lo que ese Señor, que viene a ser Dios, a esos siervos que venimos a ser nosotros, ha entregado unos talentos que es esto que Dios nos ha mostrado. Y dice así, con atención y reverencia. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios dice así. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra en Génesis? Al menos en el primer capítulo de Génesis. Bueno, que Dios creó a un hombre, luego que creó a un hombre, preste atención a esto, ¿sí? Creó una mujer, una ayuda idónea, para que junto con ella, puedan multiplicarse, es decir, formar una familia, formar una sociedad y que se manejen en una relación que les permita tener una convivencia armónica, pacífica, bendecida, ¿sí? Y también le encarga, dice ahí en el mismo versículo 28, dice, mira, te voy a encargar para que tú te
enseñorees. ¿Qué significa enseñorarse? Enseñorarse significa dos cosas, ¿sí? Muy prácticas. La una significa administrar. Dice, te voy a dar los peces en los mares, las aves de los cielos, todos los animalitos que se arrastran. De hecho, la tierra, para que tú la trabajes, la fructifiques también a la tierra, te voy a entregar todo eso para que tú, por un lado, la administres y por otro lado, la disfrutes. Porque eso es enseñorearse, ¿no es cierto? O sea, tener ese ánimo de señor y dueño. Decir, yo como dueño de esto, que viene siendo un encargo, pero me siento con ese ánimo de dueño, entonces esto quiero que fructifique, que esto vaya de lo mejor para beneficio mismo mío. Por eso digo, administrar significa, o enseñorear, perdón, significa administrar y beneficiarse y disfrutar de lo que tiene. Bueno, entonces aquí nosotros podemos resumir en estos 3 talentos, por llamarlo de algún modo. No coincidimos ni con los 5, ni con los 2, ni con los 1 y tampoco con el 1, ni queremos menospreciar la situación, ¿sí? Pero yo creo que aquí nosotros entendemos los 3 talentos, los 3 dones, los 3 bienes que Dios ha dado a la humanidad, ¿no es cierto? Primero es el don de las relaciones interpersonales, porque le creó a Adán y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Entonces el primer talento es las relaciones familiares. Por lo tanto, en esa se encuentra el matrimonio, los hijos, la iglesia, la sociedad, toda esa relación, ¿no es cierto? Entonces Dios le dio estas relaciones interpersonales. Primer talento que aparece ahí en pantalla. Lo segundo que nosotros miramos es que Dios también le dio otro bien, y que es el trabajo. Segundo aspecto es el trabajo, y concomitante con el trabajo, obviamente, el dinero y su uso. De todo eso tenemos que dar cuenta. Y el tercer aspecto que tácitamente está dado, ¿sí? Y que quizás en orden cronológico es el primero, pero me he permitido poner el tercero, no porque tenga menos importancia, creo que los 3 que voy a mencionar son igualmente trascendentales, es que Dios nos dio la vida. Y junto con la vida, obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad de responder por nuestra salud física, anímica y espiritual. Entonces, si nosotros entendemos que el dueño de los bienes, que es Dios, el dueño de todo, nos dio a nosotros la vida, ¿para qué? Para que la cuidemos en nuestra salud física, anímica, sentimental. También nos dio un trabajo para sostener nuestras vidas anímicas y nuestras vidas materiales, ¿sí? Y nos dio a la tierra, los peces, los animalitos terrestres, las aves, etcétera, etcétera. Y también nos dio este encargo de saber administrar y manejar bien nuestras relaciones interpersonales, comenzando con nuestro cónyuge, con quien formamos una familia, obviamente la relación con nuestros hijos, la relación con nuestra sociedad, ¿sí? Con nuestra iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué implicó el texto original de Mateo capítulo 25? Implicó que en un momento determinado, ¿sí? Sin que sepamos en qué tiempo iba a volver, no se sabía más o menos el saber perdón, no se sabía el tiempo en el que pudiera venir aquel hombre que viajó lejos, ¿sí? Entregando a sus siervos del talento. Él sabía cuándo iba a venir, pero los siervos no lo conocían. De tal manera que ellos, una vez que recibieron estos bienes, estos talentos, estas cosas de valor, digamos, estas situaciones de valor, pues ellos entiendo que de inmediato se pusieron a trabajar de acuerdo a la decisión de cada uno de ellos, tanto así que el que recibió 5, pues a la venida de su Señor, sin saberlo cuándo, mostró que él había fructificado, tal como lo dice Génesis 1:28, que Dios les dijo fructificar, es decir, todo lo que Dios nos ha dado, la vida, con la salud, el trabajo, con el dinero, ¿sí? La pareja para las relaciones
interpersonales, todo eso tiene que fructificar. Es decir, todo tiene que prosperar en las manos de Dios. O Dios quiere que todos nosotros seamos prosperados. Hay un versículo maravilloso que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allá en el libro de Josué, capítulo 1, varias veces habla de que hay que ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que prosperemos en todas las cosas en que metamos manos, que en todo nos vaya absolutamente bien. Es decir, el propósito de Dios al entregarnos algo es que fructifiquemos, que nos vaya muy bien. Es decir, que administremos para beneficio propio. Enseñorearse significa eso. ¿Qué implica una administración? Bueno, yo no soy administrador de empresas, pero sí soy, por las circunstancias de la vida, un administrador de mi familia. Podría llamarse, en el mejor sentido espiritual de la circunstancia mía, que yo soy un administrador de la iglesia, no como gerente, sino más bien como un siervo. Puedo decir que a mí también me ha tocado ser administrador de, qué sé yo, ¿no? De varios encargos que tengo. A veces me toca administrar algunas almas para que aprendan a decidir, ¿sí? Y así. Entonces somos administradores. ¿Qué implica, digo, la administración? Ser administrador no es fácil, ¿sí? Primero porque, como nosotros estamos viendo en el contexto, el administrador algún rato tiene que dar cuentas de lo que le han encargado. Segundo, porque el Señor, en este caso Dios, no considera la más mínima posibilidad, ¿sí?, de que en esa administración exista un fracaso, ¿sí? Es decir, que venga y que diga: ¿sabe qué? No he logrado nada, más bien tengo pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se habla de ese Señor en esas circunstancias, de que es un hombre firme, severo, exigente, duro, que quiere cosechar donde no ha sembrado y quiere recoger donde no ha esparcido, ¿no es cierto? Entonces usted dirá: pero ese no es Dios. No, hoy no lo es, ¿sí? De hecho, no lo ha sido. Más bien es muy benevolente, muy paciente, muy tolerante, pero cuando Él venga a pedir cuentas a quienes tenga que pedir cuentas, es decir, a todos, a los buenos, como para darles su recompensa, su justa retribución, como en el versículo 21 y en el 23, y a los malos, como en el versículo 26 y 30, ¿no es cierto? A los buenos les dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al malo le va a decir: siervo malo, negligente, si tú conocías que efectivamente yo soy un hombre que exijo mucho, que espero fructificación, que espero que las cosas vayan bien, ¿sí? Y no hiciste al menos lo mínimo que el sentido común te podía pedir, que era: entrega mi talento a los banqueros. Con eso no está diciendo que nosotros demos la plata a los banqueros, no está diciendo eso. Y que efectivamente, al término del tiempo, cuando el Señor habría de volver, al menos algún interés iba a recoger, ¿no? ¿Y cuál es el justificativo de él? Dice: es que tuve miedo, ¿sí? Y Dios no considera esa una posibilidad de argumentar la negligencia, el miedo. Simplemente dice: mira, tú lo que fuiste es malo, negligente, y le dice en el versículo 30 inclusive inútil. Y ahí le sentencia cuál es la situación por causa de esta negligencia, de esta mala administración del encargo que Dios le había hecho. Bueno, frente a este panorama, así como está dado, y, y sabiendo que este hombre es Dios, que nosotros somos sus siervos, que Dios nos ha encargado, al menos de estos tres aspectos que me he permitido mencionar, la pregunta obvia aquí, o la reflexión, nos invita a saber qué estamos haciendo, o dicho de la manera más correcta, de acuerdo al desglose del tema, cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos si es que estamos administrando bien la vida que Dios nos dio, ¿sí? Por lo tanto, si es que estamos cuidando de nuestra salud, si es que esa vida la estamos haciendo fructificar, si es que esa vida la estamos multiplicando o la hemos enterrado. Y literalmente en este aspecto de la vida, con
su consecuencia obvia, que es la salud, parece que hay mucha gente que lo que procura a la vida es precisamente enterrarle. Es decir, están matando a la vida, están matando el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay consumo de drogas, porque hay consumo de alcohol, porque le maltratan al cuerpo, por la glotonería, por la falta de ejercicio, por qué sé yo, por un sinnúmero de situaciones, por la negligencia, ¿no es cierto?, en su manera de alimentarse. Hay gente que es extremadamente golosa, hay otros que comen solo carbohidratos, hay gente que no come legumbres, hay gente que, bueno, en fin, ¿no? Usted vaya a saber por qué. Y obviamente mucha gente tendrá justificación, es decir, es que yo no tenía para esto, yo no tenía para esto. Entonces, discúlpeme, pero de lo más saludable en esta vida es lo más barato, ¿sí? Más bien, lo caro, lo a ratos inaccesible, es lo que muchas veces, no siempre, no todo, pero lo que muchas veces es más caro, es lo que hace daño a veces, ¿no es cierto? Entonces, se entiende que debemos tener una dieta equilibrada acorde a las capacidades y posibilidades de cada uno de nosotros. Se entiende que debemos ser responsables de yo no pensar, y digo no, o sea, pensar, qué sé yo, a mis 20 años, no, pues yo he decidido farrear y por lo tanto he decidido acabar con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el propósito no es fructificar, sino el propósito es enterrarlo. Entonces comienzo a no tener el tiempo suficiente de sueño. ¿Por qué? Porque hay días en la semana en que me dedico a farrear y en la farra bebo licor, fumo, consumo droga, ¿no es cierto? O ataco también mi salud en una de las tantas áreas de la salud, por ejemplo, mi salud sexual, ¿sí? Desmandándome, despertando tempranamente a la vida sexual con un desorden total, algo que está corroborado por las leyes humanas, inclusive, ¿no es cierto? Y hago todo lo que exactamente no debo hacer. ¿Por qué? Porque pienso que nunca voy a rendir cuentas sobre eso, ¿sí? ¿A quién tengo que rendir yo cuentas? De mi vida sexual, de mis desórdenes sexuales. ¿A quién tengo que rendir cuentas si estoy tomando con mi plata? ¿A quién tengo que rendir cuentas? Bueno, al que te dio, pues. Al único que hay que rendir cuentas, o al menos en términos de temporalidad, si a alguien en algún momento vamos a rendir cuentas, a lo mejor hoy por el manejo de la familia, por la pérdida de valores, de principios, de respeto, de consideración, a lo mejor dice, yo no tengo que rendir cuentas ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi jefe, ya, perfecto, no quiere rendir cuentas, usted vive sin Dios y ley, no quiere saber nada de nadie, perfecto. Pero al que le dio la vida, que es Dios, algún rato tendremos que rendirle cuentas, ¿sí? En ese aspecto. En el otro aspecto, ¿sí? Del trabajo que produce dinero y el uso que lo damos a él, también tendremos que rendir cuentas, ¿sí? Es decir, si fuimos lo suficientemente diligentes, si supimos aprovechar las oportunidades, las puertas abiertas que tanto oramos a Dios, que le decimos que nos dé, si es que tratamos de siempre mejorar en nuestro trabajo, si es que fuimos honestos, transparentes, si quizás con el fruto del trabajo, ese fruto del trabajo lo encaminamos bien, es decir, para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, para quienes somos casados, pues a nuestra familia, para poder solventar las necesidades antes que los antojos, ¿sí? Es bueno solventar los antojos, es muy lindo disfrutar de eso siempre y cuando esté solventada la parte más importante, que es la obligación, y luego la diversión, que la diversión es necesaria, por supuesto que es necesaria, y cuando se sabe administrar correctamente, pues hay para todo, hay para lo que se necesita y para los gustitos, para lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, si con ese dinero, por ejemplo, el trabajo, hemos sido solidarios, ¿sí? No fue solo para nosotros, sino que dar, ser generoso, aunque usted no lo crea, la generosidad implica dar sin esperar nada a cambio, y aunque nosotros demos generosamente sin esperar nada a cambio, eso termina siendo una inversión, ¿sí? Si uno lee, hay varios versículos del texto bíblico que nos muestran que la generosidad termina siendo una inversión, aunque la generosidad implique que demos sin esperar de vuelta nada, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ya le digo, el trabajo, en cuanto a la honestidad, al esfuerzo, si es que a mí me pagan por 8 horas de trabajo y trabajo 8 horas, o paso eh, haciendo qué sé yo, ¿sí? Por durante 3, 4 horas y apenas trabajo unas 5 y a medio gas. Entonces, de todo eso daremos cuenta, ¿sí? De hecho, hoy en día mismo, en esta misma vida, como se suele decir, y hay muchas personas que sin darse cuenta
están afrontando, no digo todas, no puedo generalizar, pero hay mucha gente, digo, que está afrontando precisamente el fruto de su trabajo. Es decir, no fueron diligentes, fueron negligentes, fueron de estos pilas que se camuflan, que se dedican más a cualquier otra cosa, menos a cumplir su trabajo, y muchos de ellos han quedado sin trabajo. Muchos de ellos han sido despedidos y es difícil encontrar un nuevo trabajo. Muchos de ellos fracasaron en tal o cual otra área comercial, financiera, económica, que traiga esta retribución material, ¿no es cierto? Entonces, de todo eso daremos cuenta, ¿sí? Así que si alguien pensaba que algún rato iba a estar delante de Dios al término de los días, sea de los días de uno o de los días del mundo, y que le diga a Dios, ¿por qué no me bendijiste? ¿Por qué no me diste una prosperidad cuando tu palabra dice que tú querías que yo sea próspero en todo? Dios va a decir, porque en tu trabajo tú hiciste esto, fuiste negligente, perjudicaste, robaste, nunca fuiste generoso, nunca invertiste en el reino, nunca esto, en fin, ¿no es cierto? Entonces es crítico, porque una cosa es maquillar las cifras, humanamente hablando, una cosa es presentar un informe falso, crear pruebas falsas que sustenten mi informe de rendición de cuentas. Una cosa es pedir la alcahuetería de la gente para que yo no sea descubierto en mis maquilladas cifras, pero otra cosa es delante de Dios, ¿sí? Y creo yo, sin desmerecer estos dos aspectos, la vida y la salud, de la cual tendremos que dar cuentas, el trabajo, el dinero y su uso, del cual tendremos que dar cuentas. Creo que la más crítica, insisto, sin desmerecer estos dos aspectos anteriores, es las relaciones interpersonales, ¿sí? Dios nos va a decir un día, por supuesto que nos va a decir, mira, yo te di una esposa, y a ti, esposa, yo te di un esposo, te di una cabeza. Fruto de esa relación, a la mayoría, habrán excepciones, va a decir, te di hijos y te di las capacidades y la fructificación material para que puedas educar académicamente a esos hijos o guiarles, instruirles, en fin. Te di familiares, te di amistades para que puedas relacionarte. ¿Puedes decirme si has multiplicado, si has fructificado en ese aspecto? ¿O en tus relaciones interpersonales, comenzando con la pareja, posiblemente, con los hijos, con los familiares, con los conocidos, con las amistades, enterraste tu vida? ¿Enterraste ese talento o hay fructificación? Déjeme decirle que en todo aspecto Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Esa prosperidad nos trae gozo, alegría, paz, bendición. Le podemos resumir en una palabrita muy bien entendida, obviamente, felicidad. Dicho de otro modo, la felicidad es un derecho al cual Dios quiere que nosotros accedamos. Pero depende de nosotros, ¿no es cierto? Porque si usted y yo, como esposos, sea el hombre o sea la mujer, como padres, sea papá o sea mamá, como hijos respecto de nuestros padres, como hermanos respecto de nuestros hermanos, ¿sí? Con nuestros cuñados, con nuestras cuñadas, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es el círculo de relaciones interpersonales primario. Y luego ya son las amistades, los compañeros de trabajo, los amigos que uno se hace en la escuela, universidad, barrio, etcétera, etcétera. ¿Fructificamos también? ¿O tenemos más enemigos o enemistades, para que no suene muy duro, que amigos? Nuestras relaciones las hemos alimentado de respeto, de consideración, de amor. ¿Valoramos verdaderamente lo que tenemos o lo desperdiciamos? No, como mi mujer, todo me perdona, como ella es tan tonta, no podemos decir buenita, ¿sí? Como es tan tonta y ella todo me cree, todo me aguanta porque yo soy el de la plata, entonces no, con ella estamos bien. ¿Estamos bien? No, como mi marido es buena gente y sí, no, él nunca reclama, entonces he hecho de él un tonto. Eso es fructificar, ¿sí? Y con esa actitud, que no veo que sea fructificación, ¿qué pasó con los hijos? Porque los hijos no son sino el fruto de nuestra relación de pareja, de matrimonio. Nuestros hijos
¿son verdaderamente fructificación de nuestra relación de pareja? ¿O se han vuelto una carga, un dolor de cabeza, una tristeza, una amargura? ¿Cómo me consideran las otras personas? A donde voy soy considerado, soy apreciado, soy reconocido. Veo que me atienden con el mismo respeto con el que yo me he tratado con esas personas. O soy de los que a mí me importa un pepino, yo vivo mi vida y que el resto viva la suya y punto, y a mí nadie me molesta. No, nadie le va a molestar. Pero un día tendremos que dar cuentas. Un día tendremos que dar cuentas. ¿Por qué? Porque la administración de los talentos implica, por un lado, sabiduría. Hay que hacer las cosas con sabiduría, no hay que hacer las cosas con precipitación, no hay que hacer por hacer. Uno no puede decir yo hago lo que yo quiero y punto. En la vida sí se puede hacer eso, pero no es correcto, porque un día daremos cuenta. Y daremos cuenta delante de un Dios que hoy es un Dios de amor, de bondad, es un Dios generoso, de paz, de tolerancia, de perdón, es maravilloso y eso es innegable. Pero cuando venga a pedir cuentas, no va a ser ninguno de esos atributos el que aflore más. No es que va a estar despojado de esos atributos, pero no va a ser los que afloren. La misericordia no va a ser el fuerte cuando venga a pedir cuentas, ¿sí? Lo que va a ser es justo, por sobre todo justo, ¿sí? Y ahí la cosa cambia, ¿sí? Y nos va a pedir cuentas de todo esto. Estás enojado con el esposo, con la esposa. Dios te sigue dando el otro talento, que es la vida y la salud, para que te pongas a cuentas, para que te perdones y seas perdonado, para intentar fructificar esa relación, sacándole adelante, poniéndole ganas. O simplemente has decidido enterrar tu matrimonio, tus relaciones, las relaciones con tus hijos, con tus familias, con tu familia política. No es tan fácil, no es tan fácil. Dicho de otro modo, la administración implica sabiduría, implica esfuerzo, es decir, sacrificio, implica diligencia, que muchas de las veces termina siendo renuncia. ¿Cómo estamos manejando? Yo no sé. Lo que sí sé es que hay dos posibilidades frente a la rendición de cuentas: la aprobación o la desaprobación. La una dice: bien, buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oiga esta parte: entra al gozo de tu Señor. O la otra es: siervo malo, negligente, sabías cómo yo era y no hiciste lo que tenías que hacer, ni siquiera apelando a lo mínimo del sentido común, ¿sí? Échenle al fuego eterno. Es tiempo de considerar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.